Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 34. Ainz caminaba por las calles de Liria, observando y devolviendo los saludos de las personas, que de vez en cuando expresaban su gratitud al honorable héroe de la ciudad, así como a sus acompañantes, Albedo, que estaba cubierta por su armadura, y la joven Tanya, que cubría su cuerpo tras telas verdes oscuras. La ciudad iba recuperando los ánimos, aunque se notaba como las personas se esforzaban por hacerlo, y posiblemente no se recuperen en mucho tiempo, pero aún así lo intentarían. Actualmente caminaban sin rumbo por la ciudad, pues sabían que sería cuestión de tiempo para que aquel ejército de soldados llegara a la ciudad, y quizás podía sacar aún más beneficios sobre la situación de Liria. Pensaba bien en las acciones que podría tomar, pero el dulce aroma de la comida que tenía Tanya lo distraía. Observaba a través de su casco el extraño dulce de Kame que tenía, y como algo de vapor salía de esta, antes de entrar en la boca de Tanya. Maldición, dijo en su mente, realmente era molesto el no poder comer de esos alimentos, pues su cuerpo no lo necesitaba, pero si podía respirar, podía oler. Entonces, ¿por qué no comer? Era lo que se preguntaba en varias ocasiones. Era bastante triste para él, pues sentía que se perdía de grandes sabores, no solo los de este mundo, sino los de Nazarick, las grandes comidas que podría tener, los banquetes que podría darse, pero eso era algo imposible. Nazarick. Quería estar de vuelta en la tumba, ver a los NPCs y todo lo que creó junto a sus compañeros. Deseaba estar de vuelta en ese paraíso, en su hogar, pero pensaba que quizás, hasta no saber cómo y por qué están aquí, no sería capaz de volver. Espero que no haga una locura, pensó, refiriéndose a su propia creación, al tesorero de Nazarick, pues al parecer, él no se encontraba aquí. Quería pensar que, él lograría mantener Nazarick a salvo, pero tenía sus dudas al respecto. Sabía de lo que él es capaz, pero no podía dejar de pensar en esa exagerada actitud que mostraba. ¿Ocurre algo? ¿Momón?, preguntó Tanya. Ah, no. Disculpa, solo estaba pensando en unas cosas. Tanya pareció dudar un poco, pero prefirió no darle mucha importancia a ello. Si él quería hablar, entonces lo haría, así que no trataría de sacárselo, pero, de igual forma, si podía ayudar a un amigo, lo haría. Sabes, si tienes algo de lo que desahogarte, puedo escucharte. Ya veo, gracias. Respondió dando una ligera carcajada. Tanya también rió, aunque su risa fue cortada de forma abrupta, pues sentía una horrible aura asesina aparecer y desaparecer detrás de ella. No quería voltear, pero sabía de quién se trataba. Era la compañera vestida en una armadura que tenía Ainz. Siento que debo tener más cuidado de ella que de los monstruos, pensó Tanya. Ambos siguieron caminando por las calles, de vez en cuando deteniéndose frente a puestos, solo para ver las cosas que ofrecían, mientras hablaban entre ellos. Ja. Entonces ya tienes un enamorado, dijo Ainz entre risas. Silencio. Es demasiado molesto, respondió Tanya dándose un pequeño masaje a los lados de la cabeza. Me daban ganas de colgarlo de cabeza. Podías aprovechar y tener una vida pacífica y cómoda entre la nobleza, dijo con tono burlesco. Ja, exclamó en molestia. Ambos daban ligeras carcajadas, mientras Albedo trataba de ahogar sus ganas de querer moler a golpes a Tanya. Pero entonces, ¿aventurero Momón? Los tres se detuvieron, y al voltear, vieron que se trataba del líder del ejército, Elias Balot, que los estaba buscando. Eso no les sorprendía, sabían que lo haría, y buscaría hablar con ellos, pero sintieron un ligero escalofrío al ver a los dos jóvenes que le acompañaban. Un joven de cabello negro que usaba un chándal, y otro de cabello castaño. Ambos los recordaban, eran aquellos, que posiblemente, al igual que ellos, vinieran de otro mundo, de Japón. ¿Puedo hablar con usted? También me gustaría hablar con la señorita, dijo Elias. Entonces, ¿me permitirían algo de su tiempo? Las ventanas de un pequeño restaurante se encontraban cerradas, la puerta era vigilada por soldados, y el interior del lugar era iluminado por varias velas y algunos tragaluces de la pared. En una mesa grande, encontraba Elias, junto a Kazuma y Subaru, que eran acompañados por sus compañeras, que se encontraban sentadas en unas sillas detrás de ellos. Y frente a ellos, estaban Tanya y Ainz. Gracias por darme algo de su tiempo. No debe agradecer. No es necesario, de que quisiera hablar, dijo Ainz. Bien, no quiero perder tiempo, así que seré directo, dijo Elias, cruzando sus manos, para evitar que dieran un ligero temblar.
Me gustaría que se unieran oficialmente al reino, bajo las órdenes del rey. Ambos quedaron en silencio. Puede ser repentino, pero he visto su fuerza y su potencial, por lo que me gustaría que se unieran al reino. Su capacidad sería bastante útil para la nación. ¿Y si nos negamos?, dijo Tanya. Tendré que informar de su respuesta a la familia real, y con ello, los nobles se enterarían de su negativa. ¿Acaso es una amenaza?, dijo Ainz con una molestia falsa. No, en lo absoluto. Es solo que, siendo honesto, los nobles de la capital son unos testarudos, odian que alguien les rechace, y si eso pasa, buscarán cualquier forma para hacerles pagar. Suena a que el reino se está pudriendo, no pienso trabajar para gente así, respondió Tanya. Sé que suena horrible, pero es por eso que quisiera que se unieran bajo las órdenes directas del rey, como yo. De esta forma, aun si los nobles se molestaran con ustedes, no podrían hacer nada en contra de la familia real, aunque lo intentaran. Habla como si existiera una guerra entre la propia nobleza. Elías guardó silencio, no quería aceptarlo, pero eso era verdad, los nobles buscaban hacerse con poder, y así, poder arrebatar el trono a la familia real y el control del país, era prácticamente una carrera por la corona, aunque daba gracias de que, aún así, hubiera nobles que realmente daban su lealtad al rey, y buscaban deshacerse de los otros nobles. El reino se encuentra actualmente en paz con el que fue su enemigo principal, pero aún así hay fuerzas externas e internas que son un peligro para el país. Ni siquiera somos de aquí, ¿eso no sería problemático? Quizás, pero solo por los nobles, a la familia real no le interesa de dónde sean, siempre que tengan la capacidad, yo soy un ejemplo de eso. Aquella charla siguió por un tiempo, Elías daba sus puntos del por qué sería bueno que ambos aceptaran la propuesta, mientras que ellos daban sus opiniones al respecto, aprovechando de la necesidad de la familia real por individuos fuertes como ellos. Entiendo, respondió Ainz. ¿Podría darnos tiempo para pensar en la respuesta? Adelante. De hecho, Subaru, Kazuma, me gustaría que ustedes también aceptaran. Ambos se sorprendieron, pues no sabían qué era lo que quería decirles a ellos, pero entendieron que tenía sentido. Entonces los dejaré para que piensen en eso, dijo Elías, poniéndose de pie para salir del lugar. Kazuma y Subaru esperaban esa oportunidad, pues ahora podrían hablar tranquilamente con Tanya, pero antes de que Elías pudiera dirigirse a la puerta, un soldado entró en el lugar. Capitán. El caballero blanco está aquí. Junto a un ejército. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Ángel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 35. Ojos místicos. Un ejército conformado por alrededor de 60 soldados acompañado por fuerzas de la iglesia, había partido de la capital del reino de Kurs hacia la ciudad de Liria. Su propósito era el de salvar la ciudad y liberar a sus pobladores de las fuerzas invasoras, pero el rey, como los nobles, y los propios soldados sabían que eso era imposible. No importaba que tan rápido trataran de moverse para llegar a la ciudad, nunca llegarían a tiempo como para salvarla. Los soldados sabían bien que no la salvarían, solo irían a luchar contra aquellas fuerzas invasoras antes de que pudieran avanzar hacia cualquier lado del reino. Ya daban a la ciudad de Liria como perdida. Pero entonces, habían recibido un mensaje proveniente de la capital, la ciudad había sido liberada y las fuerzas militares como los aventureros habían logrado erradicar a los invasores. La noticia había alegrado a muchos, pero alertado también a otros, como a los propios nobles y a la iglesia, pues en el reporte sobre la confrontación y salvación de la ciudad, se destacaron varios individuos, y que ahora buscarían hacerse con su fuerza. El ejército ahora tenía una misión distinta, contactar con aquellos individuos destacados y llevarlos a la capital. Su poder, su conocimiento, era necesario el tenerlo. Y aquel ejército, ahora se encontraba en la entrada de la ciudad de Liria. Los magos y soldados postrados en la entrada se vieron estupefactos, no solo por ver a ese ejército, sino también por ver al caballero blanco, un traje blanco puro, un cabello rojo brillante, y una espada dorada y blanco colgando de la cintura. Coincidía con la descripción que había llegado a los soldados. El caballero blanco se dirigió a ellos junto al que era el sublíder de la unidad de soldados y al que dirigía a las fuerzas de apoyo de la iglesia. Y tras una ligera charla, ellos y el ejército entraron a la ciudad. ¿Qué?, dijo sin pensar Elías Balot. El caballero blanco está aquí, junto a un ejército.
repitió el soldado, se veía exaltado, y por el sudor que bajaba por su rostro, parecía que tenía algo de tiempo corriendo. Elías sintió sus piernas temblar un poco, y soltó un largo suspiro antes de incorporarse nuevamente. Así que lo dejaron salir, seguro daban por perdida a la ciudad. Señor, se tuvo que informar de su ubicación, y ahora se dirige hacia acá, junto al sublíder y a un representante de la iglesia. Y seguro vienen acompañados junto a ese ejército. Junto a un grupo más pequeño, el resto del ejército se quedó alrededor de la entrada de la ciudad. Bien, iré a verlos. Me disculpo señor, pero, dicen que también quieren hablar con los individuos destacados en batalla, a ellos. Dijo el soldado dirigiéndoles una mirada a los que se encontraban en las mesas, al aventurero Momón, el demonio de Rin, y a los jóvenes Kazuma y Subaru. Dicen que también quieren hablar con el veterano Lucas, unos soldados ya lo están buscando. Demonios, me disculpo, parece que tendrán que tomar esa decisión ahora. Por favor acompáñenme. Y tras esas palabras, Elías salió del pequeño restaurante en el que se encontraba, y tras unos momentos, le siguieron Momón, Tanya, Subaru, Kazuma y compañía. ¿Con que un ejército? No creo que les guste si les decimos que no, susurró Tanya, haciendo que solo Ainz la escuchase. Si las cosas no salen bien tendremos que buscar otro lugar para establecernos. Respondió Ainz de la misma forma. ¿Y tus hombres? Ya me comuniqué con ellos, se reunirán conmigo más adelante. Será mejor que nos preparemos para un posible mal desenlace. ¿Y qué haremos con los otros? Dijo viendo de reojo a Kazuma y Subaru. Parece que quieren acercarse más. Todo dependerá de cómo actúen. Con eso, Ainz y Tanya se prepararon para el posible peor desenlace, sin saber qué pasaría exactamente. Siguieron caminando junto a los demás detrás de Elías, y en algún momento, la unidad de Tanya se incorporó. Tras sus órdenes, los soldados de la unidad 206 se mantuvieron en alerta, y preparados para luchar. Maldición. Dijo Kazuma. Parece que tendremos que esperar un poco más. Por lo menos es seguro que podremos hablar con ella este día. Respondió Subaru. ¿Ocurre algo? Te miras extraño. No. Solo tengo una mala sensación sobre lo que nos dijo Elías Dono. Sí, parece que esto será problemático. ¿Qué crees que pase si les decimos que no? Subaru pensó al respecto, pero realmente no tenía idea, pero el pensar en tener como enemigos a esos nobles, le asustó un poco, podría ser peligroso, como para sus nuevos amigos como para sus compañeras. Siguieron caminando detrás del aventurero Momón y la niña reconocida como Tanya, y tras varios hombres que se habían unido, al parecer eran conocidos de Tanya. Pero lo que más le preocupaba, era sobre aquel caballero blanco, sentía algo extraño al respecto. Subaru se fue acercando a uno de los soldados que los acompañaban, y preguntó por la salud de Elías, que, por alguna razón, se veía más agotado tras escuchar sobre ese caballero blanco. El solo pensar en que ese caballero está aquí, hace que hasta yo me sienta cansado. Respondió el soldado. ¿En serio? No es que el caballero blanco sea alguien difícil de tratar, es solo que no pensé que realmente lo dejaran salir de la capital. Es demasiado fuerte. ¿Qué tan fuerte es ese caballero? Bueno, cuando apareció todos dudaban de él, pero en el poco tiempo que se quedó, demostró tener una gran fuerza, parece que hasta sería imposible vencerlo. Vaya, realmente parece ser fuerte. Así que lo es, no importa cuántos soldados le atacaran, parecía no cansarse nunca, las espadas no lo tocaron, las flechas no le hicieron nada, y parecía como si tuviese protección contra todo, incluso la magia. Aunque eso es lo que se dice. ¿Eh? Ahí había algo extraño, Subaru conocía a alguien así, pero no creía que eso fuera posible, no había forma de que se tratara de él, o eso quería pensar. ¿De casualidad, sabe su nombre? No lo recuerdo bien. Creo que era algo como Reinhardt. Subaru sintió una sorpresa enorme, acompañada de un extraño escalofrío, muchas preguntas comenzaron a aparecer en su cabeza, si se trataba de él o no, si solo era una coincidencia, si él sabía por qué estaban ahí. Subaru. Hola. Dijo Kazuma moviendo sus manos, tratando de tener la atención de Subaru. ¿Qué te pasa? Dijo, obteniendo la atención de Subaru, el cual se alejó del soldado para hablar con él. Creo que alguien más de otro mundo está aquí, dijo entre susurros. ¿Qué? ¿Cuántos de nosotros están aquí?
Subaru quiso explicarle mejor, pero Elías se había detenido, haciendo que el resto también, y frente a ellos, se encontraba aquel caballero blanco. Elías se detuvo, y frente a él se encontraba una unidad de alrededor de unos 20 soldados junto a las fuerzas de la iglesia, y delante de ese grupo, había 3 personas que sobresalían al resto. Uno de esos 3 hombres avanzó, su armadura era de un plateado brillante, y portaba una extraña capa negra, su rostro se veía tosco, y una brillante calva sobresalía de la armadura. El hombre se acercó y saludó a Elías con una amplia sonrisa. Capitán Elías, es bueno verlo en una pieza. Jajaja, sí. Podría decirse que tuve suerte, Ronald. Elías devolvió el saludo a aquel hombre. Este era el segundo al mando del ejército de Kurtz, el sublíder, Ronald Usagi. Al terminar de saludar a Ronald, Elías se dirigió al caballero blanco, el cual le devolvió el saludo. Señor Reynard, es un gusto verlo. El gusto es mío, capitán Elías. Quizás encuentre mi presencia de más en este lugar, pero por orden de la familia real las palabras de Reynard se cortaron, su rostro mostraba una gran sorpresa, y su visión se centró en el joven de cabello negro que logró visualizar. Al cual, reconoció al instante. Subaru. Reynard. ¿Realmente eres tú? Subaru no podía creerlo, no tenía sentido porque él se encontrará en este lugar, o en este mundo, pero le alegraba ver un rostro familiar. También está la señorita Emilia, y las señoritas Ram y Beako. Las compañeras de Subaru se sorprendieron al verlo, pues nunca pensaron que lo encontrarían en este mundo. Parece que conoce al joven Subaru. Ah. Así es, nos conocemos de hace tiempo. Me alegra verte, Subaru, también a las señoritas. Dijo con una sonrisa que parecía resplandecer más que el sol. Las cosas parecían que tomarían un buen camino, o eso pensaba Elías. Si ellos se conocían, entonces podrían incorporarse al reino, la familia real obtendría más fuerza, y podría mantenerse el control entre los nobles, pero... deténganse. ¡Demonios! Gritó un hombre que se encontraba entre los soldados, su cuerpo estaba cubierto por largas telas blancas, su piel estaba bronceada, y sus ojos parecían brillar de una forma extraña. Soldados, detengan a esos demonios. Volvió a gritar mientras apuntaba a las personas detrás de Elías, su voz resonaba con fuerza, siendo escuchada por todos los soldados presentes, así como por los civiles que se encontraban en el lugar. Los soldados cercanos dudaron por unos momentos, pero sabían bien quién era ese hombre, era el representante de la iglesia, y uno de los hombres más influyentes dentro de la religión de los 6 dioses, Alexander Maxwell. No me escucharon. Ahora. Esas cosas son enemigos de la iglesia. Las propias fuerzas de la iglesia y los soldados se vieron asustados, nunca este hombre había sido visto de esa forma, siempre se veía tranquilo, consciente de las cosas, pero ahora parecía perdido, asustado. Sus ojos parecían saltar, un sudor frío recorría su rostro, y aquella mano que les apuntaba temblaba. Las fuerzas de la iglesia se pusieron en posición rápidamente y apuntaron al grupo detrás de Elías, y algunos soldados también apuntaron sus armas a ellos. El grupo de Kazuma se asustó, Aqua veía de lado a lado con nerviosismo, Megumin y Darkness parecían temblar, mientras que Subaru y sus compañeras no sabían qué hacer, y sin darse cuenta, todos terminaron juntándose demasiado, siendo solo el grupo del aventurero Momon y Tanya los que se veían tranquilos. Espere, señor Maxwell. Yo conozco a estos chicos. Ellos salvaron la ciudad. Gritó Elías, interponiéndose entre las fuerzas de la iglesia, mientras que Ronald se colocó a su lado. Por favor, tranquilícese. Dijo Reynard, tratándose calmar la situación. Aléjense de ellos. Son demonios. Ningún humano tendría jamás esa asquerosa aura. Sus almas están manchadas por la oscuridad. Esas armaduras. Ese joven y las mujeres junto a él. Demonios. Monstruos. Los ojos de Maxwell brillaron de miedo, lo que él podía ver era horrible, los colores de las almas de las personas, sus auras, esas auras oscuras que se movían con violencia alrededor de esas personas, esas auras oscuras que solo podía ver en los demonios, ahora se encontraba frente a sujetos que compartían el aura de los demonios, con eso, para él, esas personas solo podían ser enemigos. Las fuerzas de la iglesia y varios soldados estaban por empezar a moverse contra aquel grupo, pero el grito de Tanya los frenó. Fuego. A su orden, su unidad sacó sus armas de las telas verdes, y disparó contra las fuerzas enemigas, las balas volaron y atravesaron a esas personas, pero sin asesinarlas, dándole tiempo suficiente a Ainz.
Un círculo mágico apareció en los pies de Ainz, aquel círculo de azul brillante se extendió algunos metros, y dentro de este se encontraban Tanya y su unidad, así como Subaru, Kazuma y compañía, que fueron sorprendidos por el hechizo invocado. Subaru. Gritó Reynard, lanzándose para tratar de alcanzar a Subaru, pero entonces, Great Teleportation. Y tras recitar el hechizo, todos desaparecieron de la ciudad de Liria. El hechizo terminó, y el alrededor cambió, ya no se encontraban en Liria, árboles enormes se extendían por kilómetros, y el bullicio de la ciudad no podía escucharse, ni tampoco ver por ningún lado, ahora se encontraban en algún lugar del gran bosque de roble. Ainz, cuya armadura había desaparecido, se encontraba viendo a la nada, se encontraba pensando en lo que acababa de suceder, y sobre lo que dijo aquel hombre. Vaya. Se complicaron las cosas. Le dijo Tanya. ¿Y cómo que nuestras auras? ¿No se supone que para eso era este anillo? Dijo mientras veía el pequeño anillo dorado en su dedo. Es extraño. Respondió Ainz, lo que él vio no fue nuestra magia, aura, alma. Eso no tiene sentido. Dijo, tratando de pensar en una posible respuesta. Ainz recordó que de vez en cuando se activaba un aura alrededor suyo, pero no tenía sentido, trató de pensar y pensar. ¿Un aura? ¿Qué vio ese tipo? Estaba pensando, pero un grito lo sacó de su mente. Junio no muerto. Kazuma. Es un no muerto. Gritó Aqua, que jalaba de un lado a otro a Kazuma. Ya suéltame. Tanto Ainz como Tanya le dirigieron la mirada a ese par ruidoso, así como a los demás que se encontraban en el lugar. Parece que también los trajiste a ellos. Sí. Aquel grupo se puso en alerta al ver al gran no muerto frente a ellos, pero Tanya se colocó en medio con las manos arriba, en una señal de rendición, buscando calmarlos. Tranquilos, sé lo que parece, pero este tipo no es peligroso. Dijo Tanya, mientras que Albedo en su armadura, rechinaba los dientes de rabia al escuchar cómo alguien se refería a su amado Ainz como este tipo, pero no podía hacerle nada. Ainz dio unos pasos y se aclaró la garganta, cosa que les pareció extraño a los demás. Entonces jóvenes, les haré una pregunta. ¿Ustedes vienen de otro mundo? Fin.